días, una vez que nos encontramos en el lugar día y hora señalados para la realización de la presente audiencia en estados, este tercer tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con competencia constitucional en razón de la garantía presentada, se encuentra conformado legalmente por la doctora Nancy, doctor Antonio, y quien les habla, Carlos Carrasco. Doctora, secretaria relatora, por favor, sírvase leer el auto mediante el cual se convoca la presente diligencia. Sí, señor juez. Enhorabuena, un momento, por favor. Señor juez, buenos días con los señores jueces, buenos días con los legitimados activos y pasivos. Dando cumplimiento a lo que dispone el señor juez, con fecha 22 minutos se convoca la audiencia para ser escuchados de apelación. Para el día de hoy nos encontramos dentro del día y hora convocados por la presente diligencia, señor juez. Gracias, doctora Gentil. De igual manera le voy a solicitar que certifique la presencia de los sujetos procesales. Sí, señor juez, se encuentra presente la legitimada activa Caterina, acompañada de su defensor técnico, el abogado José Javier Quiroz Cáez. Presente, señores jueces. En representación del alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y del señor procurador del mismo Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra presente la abogada María José y el señor abogado Edison. Presente, señores jueces. En representación de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Sí. Está la señorita abogada Damaris. Presente, señores jueces. Y el señor abogado Francisco. Presente, señores jueces. Se encuentran los legitimados activos, señor juez. Muchas gracias. Voy a preguntar de la Agencia Metropolitana de Tránsito quién va a intervenir. Vamos a hacer una defensa Conjunta y de igual manera del Distrito Metropolitano igual. Sí, señor. Sí, Muy bien. Cabe mencionar que esta audiencia ha sido solicitada por parte del legitimado activo. Se lo ha despachado en base a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, que ustedes tengan la posibilidad de ser escuchados. Se lo ha hecho en base a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que como ustedes saben es discrecional de los jueces de segunda instancia. Es más, yo en mi tribunal yo suelo negar, pero esto ya ha estado señalado por parte de otro juez ponente encargado. Es decir, solo van ustedes a tener la posibilidad de expresarse en este momento, que exista la debida réplica y contradicción, y culminamos. Aquí no se va a resolver como lo hacen los jueces de primer nivel constitucional, ¿correcto? Muy bien, voy a conceder la palabra al legitimado activo, no más de 15 minutos, señor doctor. De igual manera, para la contraparte van a tener que ser sumamente concretos en su petición. Muy bien, por favor. Muchas gracias por el derecho de palabra, señor juez. Para fines de registro, mi nombre es Javier Quiroz, con número de matrícula. Primeramente, muy buenos días a su autoridad, señores jueces, señora secretaria, público presente. En este ámbito, procedo a fundamentar mi recurso de apelación de forma técnica y precisa. En este ámbito, señor juez, primeramente le debo agradecer por cumplir con lo previsto en el artículo 76 de las garantías del debido proceso, numeral 7 del derecho de defensa, literal C, que determina mi derecho a ser escuchado en igualdad de condiciones.
Por tal situación, le solicitaría a su autoridad que el tiempo que me ha dado para poder pronunciarme sea repartido en la defensa técnica del accionado, ya que es lo más concordante en nuestro derecho constitucional. Para que se pueda entender por qué se ha presentado esta acción jurisdiccional, voy a presentar primeramente los antecedentes. En fecha, el vehículo de color plomo, hago énfasis en el color plomo, fue detenido por los señores agentes civiles de tránsito por no haber hecho la transferencia de dominio dentro del término que prevé la ley y por deber valores de matrícula. Hasta ahí todo bien, solicitaron coimas, no se les dio, se los llevaron. Perfecto, no pasa nada. El vehículo fue ingresado en el patio de retención vehicular Cumandá, donde fue trasladado... Le voy a interrumpir un momento, señor doctor, simplemente para recordarles a las dos partes que se encuentran en plena vigencia los principios de buena fe y lealtad procesal. Lo digo esto en relación a la insinuación que usted ha expresado, a menos de que exista un parte policial en la cual les estén deteniendo a los agentes civiles de tránsito, ¿no es cierto?, sobre el requerimiento de coimas que aparentemente han realizado. Yo lo que le pido es que por favor no hagamos juicios de valor, sino que exista respeto y consideración a las instituciones, en este caso, demandadas. Tomaré en cuenta, señor juez, su apreciación, pero lo que yo manifiesto lo fundamento en que existe un proceso judicial, un proceso investigativo por el delito de asociación ilícita por los hechos que alego. Así es que no me estoy inventando nada, señor juez, y es de conocimiento público lo que todos sabemos cómo actúa la Agencia Metropolitana de Tránsito. Continúo, señor juez. Yo desconozco, doctor. Bueno, yo desconozco. Continúo, señor juez, tomando en cuenta mi tiempo. El vehículo fue ingresado en el patio de retención de vehicular de Cumandá y fue trasladado en el 2020 al patio Bicentenario 1. En base a lo que le había manifestado sobre la forma sui generis de la cual se fue retenido el vehículo, esto existe constancia procesal en el expediente, señor juez, ya que claramente a foja 15 se puede verificar el parte de retención y a foja 19 usted podrá verificar la documentación del patio de retención vehicular, en donde existen algunas anomalías en cuanto a la documentación que presenta después la Agencia Metropolitana de Tránsito una vez que es accionado, donde los documentos están en blanco, pero eso ya lo mostraré. Siguiendo con la línea de esta situación, claramente Caterina, una vez que reunió el dinero para proceder con el proceso de liberación del vehículo, trató de iniciar el trámite solicitando el parte de retención vehicular y con eso iniciarlo. Esto fue obstruido, señores jueces. Fueron años. Desde el 2021 intentó realizar esta gestión. Y de todo esto existe constancia procesal dentro del proceso. ¿Por qué? Porque Caterina la obstrucción obtener la información sobre ella y sobre sus bienes, que es el del cual constan los contratos de adquisición de ella, tomando en cuenta que en el momento en el cual se retuvo estuvo presente ella y estuve yo, lógicamente demostró la titularidad del bien, pero la Agencia Metropolitana de Tránsito no le permitió. Fueron 3 años y por eso inició una acción de habeas data. Una habeas data porque ella, de manera extraoficial, sabía que el vehículo ya fue vendido por un guardia del patio de retención vehicular que dijo que ellos ya acostumbran a hacer este tipo de situaciones. Y este reportaje salió en Teleamazonas y se difundió por todo el país, tanto así que el Consejo Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito se reunió y destituyó al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Por estas situaciones, en el habeas data comparece la Agencia Metropolitana de Tránsito y en el momento que ven que esto se hace grande, pues presentan una denuncia de hurto rapidito del vehículo de fecha 12 de julio de 2023, como que en ese momento se robaron el vehículo. Falso. Pero en la acción de habeas data no dijeron nada, señores jueces. Absolutamente nada de que se había hurtado el vehículo. Por esa situación, con fecha 3 de agosto del 2020, la juez resolvió aceptar nuestra acción de habeas data y ordenó
que la Agencia Metropolitana de Tránsito le dé disculpas públicas a Caterina, que hagan un curso de capacitación los funcionarios para poder saber cómo atender al cliente, ya que existe la constancia, consta en autos, que se hizo múltiples gestiones, a las cuales no le dieron una sola respuesta. Las respuestas vinieron una vez que estuvieron accionados. Y por esta situación obtuvo por fin el parte de retención vehicular. Y con eso inició el proceso de liberación. O al menos trató. Porque nuevamente comenzó el viacrucis para Caterina. ¿Por qué? Porque acudió con la documentación a solicitar el valor correspondiente del parqueo. Cuidado, señores jueces. Hay una página web donde uno puede ver los requisitos generales, pero para poder sacar el vehículo de una persona singularizada, se necesita pues el momento desde cuándo ingresó hasta qué fecha se va a pagar. Se negaron a entregar esa información. También el valor de la wincha. ¿Pero por qué pues? Porque en el valor de la wincha, en lo cual consta en la documentación que hice referencia, se puede verificar que el vehículo consta de color azul. ¿Cómo va a retirar un vehículo que en el parte de retención vehicular es plomo y ahora es azul? No podía, pero esto querían ocultarlo. Pues lógicamente por estas situaciones nunca le entregaron esa información. Y por ello, Caterina realizó un proceso adecuado para solventar esta situación. Pues analicemos, ¿cuál es el procedimiento para obligar a una institución pública que le permita hacer un trámite de liberación de su vehículo? ¿Cuál sería el procedimiento? No existe. En el COGEP no prevé. En el COIR no determina una situación de un delito aún. Por lo cual, acción de protección, según lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 88, voy a leerlo de manera taxativa, señores jueces, determina: la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Cuáles son esos derechos? El artículo 27 de la Constitución de la República dice: reconoce que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Eso es lo que solicitaba Caterina Moreno, que le permitan hacer el trámite de liberación del vehículo. 3 años pasaron para que le entreguen un parte de retención vehicular. 3 años. Y solo lo entregaron cuando existió la acción de habeas data. Por eso la juez falla a nuestro favor. En 22 ocasiones acudió a solicitar el parqueo y existe constancia en el proceso. Siempre me gusta hablar con fundamento. Señores jueces, dentro del proceso constan las múltiples veces que Caterina acudió. Aquí consta: solicitud de liberación de vehículo obstruido por funcionario en fecha 14 de agosto de 2023 en trámite. O sea, hasta ahora no le dan la respuesta. Solicitud, motivo por qué obstruye la devolución de mi vehículo en los patios de retención en fecha 10 de agosto de 2023 en trámite. Y así consta un montón que me van a faltar los 15 minutos. Y todo esto está certificado, señores jueces. ¿Cuál es el rol pues, que cumple la administración pública? Según la doctrina y la Constitución, en un Estado constitucional de derechos y justicia, es precautelar el acceso a los ciudadanos a los servicios públicos eficientes que se tiene que los órganos del Estado y sus respectivos gobiernos autónomos descentralizados deben operar en función del bien común, lo cual involucra la tutela integral de los derechos constitucionales de los administrados. La administradora es Caterina terminó su vehículo. El otro derecho que nosotros manifestamos que se violó
es lógicamente el previsto en el artículo 66, numeral 25 de la Constitución, que nos dice: el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir la información adecuada y veraz sobre su contenido y características. El parte de retención se tuvo como había exacto. ¿Fue eficaz? No. ¿Fue información adecuada? No, pues. Ya van a ver que aquí existe información sobre 2 CUP que determinan diferentes fechas de la transferencia de dominio. Ya van a verificar que aquí hay un recibo de una grúa donde dice que el carro es azul, pero toda la documentación del ingreso, de todo lo que ellos hacen en el proceso de chatarrización, dice que es plomo. Entonces, nunca recibió ese buen trato. Recibió solicitud de dávidas y coimas, que eso es otra cosa que se está investigando en la Fiscalía de Administración Pública. Porque aquí no venimos a investigar quién se robó el auto, quién se hurtó, cuáles son los corruptos funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito que tienen un sistema de delincuencia organizada para desaparecer los bienes ajenos. No, aquí se viene a denunciar lo que prevé el artículo 88 de la Constitución sobre la violación de los derechos constitucionales de Caterina al intentar hacer el trámite de liberación del vehículo, pero que solo recibió respuestas cuando salió del Amazonas. Solo ahí, y con el trámite que se han accionado. Lógicamente, todas las peticiones de Caterina no fueron contestadas, porque se trataba de ocultar estos ilícitos. Y finalmente, el último derecho que se manifestó que se había violentado es el previsto en el artículo 66 de los derechos de libertad, numeral 26, que nos determina el derecho de propiedad. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental, el derecho del acceso a la propiedad será efectivo con la aplicación y adopción de políticas públicas, entre otras medidas. ¿Se violentó el derecho de la propiedad? Claro, porque por producto de todas las trabas que le pusieron para que Caterina se entere de lo que había pasado con su vehículo, el vehículo ya no está. Y una vez que ya fueron accionados, pues, de una, ahí sí, en esta acción de protección, aparecieron con la denuncia de hurto, pues, el 12 de julio, cuando ya había iniciado el proceso. Por lo cual, veremos pues si se violentó el derecho de propiedad. Hay aquí copias certificadas del proceso de chatarrización, en el cual, si me darían más tiempo, les daría las hojas. Se puede verificar que en el proceso de chatarrización tienen que notificar al propietario. Sacaron un CUP en el cual consta como propietario el señor Edison Miranda. Era el propietario. Pero lo que no se dan cuenta es que el CUP fue otra vez adulterado y sale que la transferencia de dominio fue en el 2023. Pero tanto en el 2022 como en el 2023, el vehículo estaba dentro del patio de retención vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito Bicentenario 1. Porque recordemos, la denuncia del hurto se puso recién el 12 de julio de 2023. Quiere decir que estaba ahí. Y lo que no se dan cuenta estos señores es que el CUP es adulterado. Y dice que el vehículo fue transferido el dominio en el GAT de Muisne, Esmeraldas. La pregunta es, ¿cómo sale un vehículo del patio Bicentenario 1 cuando está bajo la custodia de la Agencia Metropolitana de Tránsito, mientras Caterina cancela sus obligaciones? Eso es todo. Pero finalmente yo he agregado un documento aquí, que se solicitó a Fiscalía, que Fiscalía, como sabía lo que se estaba haciendo, pues me lo aceptó mediante impulso fiscal y me entregó tanto la versión y la ampliación de la versión de Edison, que manifiesta que nunca le ha conocido a Caterina Carolina Guerrero Vifarina, que nunca ha realizado una transferencia de dominio del BMW, que él no tiene ningún BMW, que ese proceso de chatarrización, él desconoce esa situación y que nunca fue notificado. Pero esa documentación falaz fue presentada por la Agencia Metropolitana de Tránsito. O sea, que hay otro delito, fraude procesal, lo cual sí se denunció en primera instancia. ¿Pero por qué se dio
de todas estas cosas. Porque Caterina Carolina Guerrero Bifarini, cada que acudía le decían, vean, hable con mi sub, hable con mi cabo. Ellos le daban una manera fácil para que usted saque el vehículo. Pero como no tenía plata para pagarles a ellos y dudaba de esa situación, pues nunca accedió. Ese es el modus operandi que funciona la Agencia Metropolitana de Tránsito para el proceso de liberación de vehículos, del cual existen múltiples investigaciones que ya están. Y por eso han volado varias cabezas. Por lo cual, esos son los hechos, señores jueces. Y en base a esa situación, hago el análisis de esta sentencia, que realmente es un absurdo, es un copy-paste, que no sé de dónde se sacó el juez, porque si ustedes escucharan hablar en la audiencia de primera instancia, que pueden escuchar en el audio, no dice ni dos palabras de lo que manifiesta en su sentencia. Esta sentencia que se me notificó con fecha 12 de octubre de 2023... Doctor, interrumpo, ya culminó su tiempo, pero independientemente de que yo sí quisiera conocer cuál es su pretensión. Gracias, señor juez. Mi pretensión es primeramente impugnar que se revoque la resolución de primera instancia y que se acepte mi acción de protección, porque claramente cumple con los presupuestos legales de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Correcto, dentro de su acto de proposición, su demanda constitucional, ¿sí? ¿Cuál es su pretensión? La pretensión, quiero ir por partes, señor juez, si usted me lo permite. Ya voy a la impugnación y quiero ir en orden, para que usted verifique, porque justamente el proceso de apelación tiene relación, es con el ataque a la resolución emitida por el juez Ángel. Y me quiero referir a ese punto para no ser repetitivo. Puntualmente, muy puntualmente, señor juez. En el punto 2.3, el juez señala que la audiencia pública se realizó en legal y debida forma el 20 de septiembre de 2023 y dentro del término legal, dice el señor juez, con estricto apego a la prescripción del artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, como se puede apreciar, dice, y que ha suspendido la audiencia solo porque duraron más de 2 horas. Mentira, es una falacia, y eso consta aquí. ¿Cómo lo demuestro? Fácil, esto es muy fácil. Porque la audiencia debió haber sido celebrada el 8 de septiembre del 2023, y eso consta en el auto de calificación. El 17 de agosto de 2023 el juez calificó y ordenó que la audiencia tenía que celebrarse el 8 de septiembre de 2023. No se hizo. Presentaron un escrito sin fundamento alguno, manifestando que un funcionario número 8 había sido presentado a renuncia. ¿Eso qué tiene que ver, pues, con la acción de protección? Mire cuántos abogados han venido, pues, y cuántos abogados vinieron en primera instancia. No era un facultativo para que cambie la fecha y hora, pero eso no es solo eso. Existe la constancia de las citaciones correspondientes a las autoridades, y el juez, mediante providencia sin justificación alguna, procedió a cambiar la fecha y hora para el 14 de septiembre de 2023 a las 15 horas. ¿Adivinen qué? Tampoco se dio la audiencia y no presentaron ningún documento. Ya verifiqué, no presentaron nada, pero sí se presentaron como 3 abogados, en el cual hablaron muy comedidamente con el señor juez, dijeron que suspenda. ¿Y adivinen qué hizo el señor juez? Suspendió, pero no consta eso en la sentencia. Y le voy a recordar al señor juez Daco de primera instancia lo que dice el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 14, inciso 4, y dice: la ausencia de la persona, institución u órgano accionado no impedirá que se realice la audiencia. Es decir, el juez no tenía por qué haber suspendido la audiencia, pero lo hizo, y no lo hace constar en las actas procesales, y tampoco dice eso en la sentencia. Violación al debido proceso. Vamos al punto 3.2. El señor juez señala en su sentencia que ha cumplido con el procedimiento y solemnidades la causa tramitada en legal y debida forma, con estricta observancia de las normas sustantivas del artículo 86 y 88 de la Constitución de la República del Ecuador. Buen copy-paste. Habla de las reglas adjetivas del 8, 10, 13, 17, 39 y 42 de la Ley Orgánica. Falso. Yo lo demuestro. Vamos al artículo 6 de la Ley Orgánica. El juez Saco jamás tuvo la intención de una protección en cuanto a los derechos vulnerados por el accionante, tanto así que negó pues la medida cautelar. Y ahí vamos a lo que usted me solicitaba, señor juez ponente. Me dijo cuál era la pretensión que teníamos con la acción de protección.
era que nos conceda pues una medida cautelar, que sí reunió pues con todos los requisitos que establece la sentencia número 6615-medio-C-19 de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque cumplía con la verosimilidad de los hechos, porque estaba en peligro el vehículo. No sabíamos, solo era una insinuación de un guardia que decía, ese carro ya se lo llevaron, ya lo vendieron, aquí lo pintaron. Queríamos verificar eso. Entonces el juez tenía que verificar, pues el vehículo estaba ahí. Y por eso era pertinente que nos ordene la medida cautelar para que la Agencia Metropolitana de Tránsito, previo a poner la denuncia, verifique. Pero no lo hizo. Lo hizo corriendo cuando ya vio el reportaje de Teleamazonas. Por lo cual, se probó el fumus bonus iuris, apariencia de buen derecho, en razón que se demostró en el acto de proposición que era pertinente, pues, verificar esta medida cautelar para salvaguardar la propiedad de Caterina. Se demostró el periculum mora, peligro cautelar, peligro en la demora. Este requisito se configuró en razón de que mientras más pasaba el tiempo, mayor era el riesgo pues, que desaparezca el vehículo. Pero no nos dio la medida cautelar. Y lo que es peor, ni siquiera fundamentó la decisión. Eso es lo que le dio la gana. Se reunían los requisitos para esa acción, pero no lo hizo. Voy rápidamente, por el tiempo que me han dado, señores jueces, a verificar ahora el artículo 8 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales que el señor juez ha copiado, manifestando que ha hecho el debido proceso. El numeral 5 del artículo 8 claramente nos determina otra cosa, pues, que no tenía por qué suspender la audiencia retardando el despacho de la causa sin justa razón, por lo cual no cumplió con este debido proceso. Y yéndonos a lo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el juez ni siquiera tuvo la mínima idea de cómo sustanciar el proceso, porque hizo lo que quiso, ni siquiera calificó las pruebas. Él dijo así nomás, se puede escuchar en audios, todo se puede verificar con el audio, donde inclusive tuvo el atrevimiento de preguntarme a mí cómo debía sustanciar. Él me preguntó cómo debía haber la audiencia, y yo le dije, señor juez, usted es el juez, usted es el que tiene que determinar y cumplir los parámetros del artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, no yo. Concluya, doctor, ya está con 20 minutos. En ningún momento el proceso fue sencillo, rápido y eficaz. Incumplió el numeral 1 del artículo 8. El señor juez actuó con negligencia y cuando me den el derecho a la réplica obligaré sobre lo que corresponde en ese ámbito. Yo voy a conceder el derecho a la réplica. Ya le expliqué las reglas de la audiencia de estrados. Muy importante es determinar lo que prevé el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. También cita, eso no citó el señor juez, porque no le convenía. No hace la función a las pruebas, porque no existió calificación como había manifestado. Se le solicitó en maneras reiteradas que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en el inciso tercero del artículo 16, prevé pues, que se puedan configurar comisiones para verificar si estamos mintiendo, que nos mandan a la cárcel pues una vez por fraude procesal, o verificar si la Agencia Metropolitana de Tránsito dice la verdad. No concedió. La ley me preveía a mí que se puedan recabar pruebas a través de una comisión y se solicitó de manera reiterada, no lo hizo, no lo quiso hacer, lo cual nos dejó en indefensión y afectó el derecho a la defensa, porque tuve que ser yo, a través de acciones de fiscalía, para que ustedes comprueban que en el auto de la sentencia del juez Acuo, él basa su sentencia en que Caterina no es la propietaria del vendedor, porque existe un CUF fraguado, que ahora son dos que constan ahí, que ya pude verificar que es 2022 y 2023, en el cual dicen que es otra persona, pero esta persona ya dijo, yo no soy el propietario, no la conozco. Lógicamente trató de evitar la repercusión penal que le corresponde, y fue el argumento, pero este argumento sí sirve para desarticular la resolución mal hecha del juez Acuo, que no cumple con los principios de motivación establecidos en el artículo 76, numeral 7, literal E de la Constitución de la República del Ecuador. Me gustaría ampliar más sobre esta situación, pero por el tiempo que me han dado voy a ser respetuoso de mí. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los señores magistrados? Ya. Simplemente para aclaración de lo que se le ha preguntado al
abogado de la legitimada activa. Yo decía, ¿cuál es la pretensión? ¿Cierto? Eso que estoy revisando, y lo que solicita es la devolución íntegra del vehículo. Y de igual manera, en el caso de que ya la agencia metropolitana no lo tenga, el pago de $100,000. Cabe mencionar, eso sí, Fojas 4 consta el contrato de compraventa, donde compra el vehículo la señora en el valor de $2,000. Como medida de no repetición, consta que se solicite a los titulares de la Agencia Metropolitana de Tránsito la Agencia Metropolitana de Tránsito Vallejo, calidad de directora general, Andrade, calidad de coordinadora general, organización vehicular, calidad de coordinación general de operación de notificación de la partida de accionados, sean revocados de sus funciones para que dejen de lesionar los derechos de los ciudadanos con su inoperancia manifiesta. Sean revocados de funciones, si sean destituidos, me imagino que se refiere. 6.3 manifiesta que de igual manera se remite a la Fiscalía General del Estado la noticia del delito que ha llegado a conocimiento del presunto delito de asociación ilícita. ¿Es correcto, doctor? ¿Sí? ¿Es la pretensión? No, perfectamente. No. Bueno, entonces vamos a leerla posteriormente en su integridad. Gracias. Por favor, voy a conceder la palabra a la Agencia Metropolitana de Tránsito y después al municipio del Distrito Metropolitano. Van a tener cada uno, de acuerdo a lo que se tomó el abogado, prácticamente son 11 minutos por cada uno. ¿Sí? Me refiero 11 minutos la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ustedes sabrán si se dividen esos 11 minutos con la consideración pertinente y de igual manera el municipio. Por favor. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Buenos días. Quiero extender un cordial saludo a este tribunal que integra la sala, así como a la universalidad de sujetos procesales presentes en esta audiencia. Para efectos de registro me identifico abogado en calidad de defensa técnica de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y señores jueces, previo a realizar la fundamentación, quiero hacer un pequeño hincapié en la sentencia número constitucional y probablemente se estén preguntando cuál es la relevancia de la sentencia. Y es que justamente toda vez que la hora recurrente ha presentado un escrito de fundamentación del recurso de apelación, el presente proceso únicamente tiene que versar sobre el recurso de apelación. No podemos salirnos más allá de eso en virtud del principio dispositivo, y eso es lo que establece la Corte Constitucional. Y en consecuencia, la alegación que voy a realizar va a girar justamente en torno a la fundamentación del recurso de apelación presentado por el accionante. Y es así, señores jueces. Doctor, le interrumpo. Específicamente, ¿en qué momento se apartó de la fundamentación? Cabe mencionar, doctor, que no estamos frente al Código Orgánico General de Procesos, ¿no es cierto? Simplemente puede solicitar, yo apelo de la sentencia y listo, no hace falta siquiera fundamentar el recurso señor, a la Constitución y a la Ley Orgánica de Garantías Jurídicas. Sí, señor juez, entiendo su punto, pero justamente esta sentencia establece que al momento de que hay una fundamentación específica con cargos específicos, el recurso de apelación va a tener que ir en ese sentido. ¿Cuáles son los cargos que ha presentado el recurrente en su recurso de apelación? Cargos nuevos. Básicamente se refiere a la motivación, señor juez, motivación de la sentencia. Sin embargo, de la exposición que ha realizado, como se tomó mucho tiempo en el tema de la fundamentación de hechos, se fue por la tangente. Empezó a hablarnos de temas ajenos incluso al proceso judicial, como son los procesos de fiscalía, y no logró realizar una fundamentación específica de lo que él presentó, que es correspondiente a los cargos de motivación con respecto a la sentencia. Ahora bien, señores jueces, habiendo dicho eso, continúo mi exposición. Y es que, en primer punto, como ya lo ha mencionado la parte accionante, establece que el juez, de manera motivada, no concedió las medidas cautelares. Y en primer lugar hay que hacer referencia a lo que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en el cual establece que no se puede interponer recursos verticales con respecto al otorgamiento o no de las medidas cautelares. Sin perjuicio de lo manifestado, se deja plena constancia que el recurrente en el acto propositivo mediante el cual
solicita las medidas cautelares, establece como medida cautelar que se realice una inspección judicial. Es decir, hay un error y hay una confusión de la naturaleza jurídica de la medida cautelar por cuanto está pidiendo básicamente un medio probatorio. Medio probatorio que se encuentra previsto en el artículo 222 del COGEB, el cual establece que la inspección judicial tiene como objeto la de esclarecer los hechos del caso. Y sin perjuicio, y aunque querramos aceptar dicha medida cautelar, más bien dicho medio de prueba como una medida cautelar, cabe recalcar que este incurriría en la causal de improcedencia establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en el mismo que establece que si existen otras vías, tanto en sede administrativa como en sede ordinaria, no procede la medida cautelar. Como ya lo he mencionado, dicha inspección judicial se encuentra prevista en el artículo 222 del COGEB, ergo no procedía la medida cautelar. Ahora bien, con respecto al segundo cargo, en el cual hace referencia a si es procedente o no los pedidos de deferimiento realizados por esta defensa técnica durante primera instancia, cabe recalcar que la sentencia número 719-12-EP/20, expedido por la Corte Constitucional, determina que en efecto sí es procedente los pedidos de diferimiento de la audiencia siempre y cuando se lo haga en dos momentos procesales oportunos, después de la audiencia o antes de que la misma se instale. Y ya es una cuestión discrecional del juez aceptar o no dichos requerimientos. A la final se vela porque las partes tengan su derecho a la defensa. Y lamentablemente, como hubo tantos cambios en las administraciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito como en el municipio, resulta obvio que las nuevas autoridades tienen que empaparse del caso para poder asistir a una audiencia. Ahora bien, señores jueces, con relación al tercer cargo en el cual impugna la forma en la que se llevó la audiencia de primera instancia, cabe recalcar que justamente el principio de formalidad condicionada flexibiliza las reglas de procedimiento, como ya lo han de saber. Y esto no es una cuestión de decir, tenía que tramitarse a través del procedimiento sumario, tenía que ser un procedimiento directo. Simplemente hay que seguir las reglas establecidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y específicamente lo relacionado con el íter probatorio en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en el cual establece que el anuncio, la admisibilidad y la práctica de pruebas podrán ser realizadas en audiencia, es decir, no hace una distinción entre las fases procesales por cuanto se entiende que incluso pueden ser en el mismo acto realizado por las partes procesales. Y es más, incluso durante la última intervención se puede realizar el anuncio, la práctica y la evacuación de las pruebas. Con respecto al cuarto cargo, y que es justamente relacionado con la propiedad del vehículo GM0259, y que esto consta tanto en el escrito mediante el cual se interpone el recurso de apelación, cabe dejar constancia que la naturaleza de la acción de protección no es determinar la propiedad de un vehículo, y justamente todos los alegatos que ha realizado la parte recurrente, así como de las pretensiones, se puede evidenciar que lo que están buscando es que se discuta sobre la propiedad del vehículo y tratar de lucrarse a través de una acción de protección, lo cual está expresamente prohibido por la Corte Constitucional. Ahora bien, con respecto al contenido de la sentencia, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece cuál es el contenido que debe tener la sentencia. Y de la lectura del mencionado artículo se dispone que la sentencia únicamente debe contener los antecedentes, los fundamentos de hecho entendidos como los fundamentos que sirven como base para la resolución, los fundamentos de derecho que igual son los fundamentos que sirven como base para la resolución, y finalmente la resolución ya en palabras que tiene que incluir el tema de reparación integral y la decisión. Esto no es una cuestión de decir el juez no transcribió textualmente los alegatos de las partes. A la final, la sentencia, como ya bien he mencionado, únicamente tiene que agarrar las partes pertinentes que van a servir para que éste pueda llegar a su resolución. Y finalmente, señores jueces, con respecto al último cargo que deviene, la parte ha establecido que la Agencia Metropolitana de Tránsito cometió una omisión. Una omisión que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano,
a través de la Corte Constitucional ha establecido que los actos omisivos pueden darse de dos formas. La primera, que corresponde a la Asamblea y que no tiene nada que ver con este proceso y que no voy a hacer mayor mención. Y la segunda, la omisión lesiva de derechos constitucionales. Sin embargo, existen requisitos que establece la misma Corte Constitucional con respecto a cómo tiene que llevarse esta omisión para que tenga una trascendencia constitucional, es decir, que tenga un interés para el derecho constitucional. Y es que esta omisión tenga un efecto vulnerador de derechos con trascendencia constitucional. Como ya lo he mencionado anteriormente y como sus autoridades ya lo pudieron vislumbrar, el tema se trata sobre la propiedad de un vehículo. Y como ya lo ha mencionado la Corte Constitucional durante varias sentencias, temas de derecho de la propiedad no tienen trascendencia constitucional, con lo cual se cae el primer requisito establecido para que se pueda constituir una omisión lesiva de derechos y, por lo tanto, no podemos considerar que hay una actuación omisiva por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, o al menos una actuación omisiva que tenga trascendencia en el derecho constitucional. Como bien ya lo mencionó el abogado de la parte accionante, la omisión tiene un efecto infraconstitucional a cuestiones tendientes de legalidad, y justamente esas cuestiones ya se están discutiendo en Fiscalía en los tantos procesos investigativos que ha aperturado tanto la parte accionante como esta administración. Sin nada más que alegar, señores jueces, procedo a dar el uso de la voz a mi compañera. Señores jueces, por el respeto y el debido tiempo que ustedes nos han otorgado, simplemente voy a ser enfática en cuanto a las denuncias y procesos investigativos en Fiscalía que tanto la Agencia Metropolitana de Tránsito como el accionante nos encontramos en constante impulso. Y para ello me voy a permitir hacer una breve cronología. Si bien es cierto, con la petición que hace la olla accionante para la liberación de su vehículo, es que la Agencia Metropolitana de Tránsito dice, bueno, voy a ver dónde está el vehículo, se hace un cotejamiento, el cual ya se hizo previamente en el año 2022, conforme los memorandos ya adjuntados en el proceso, se dan cuenta que el vehículo ya no se encuentra en los patios de retención. ¿Qué es lo que hace conforme el manual interno que tiene la agencia? Es que el operador de ese centro se acerca a Fiscalía, pone la respectiva denuncia, la dirección de patrocinio, hace sus constantes impulsos por el presunto delito de hurto. ¿Eso qué día pasa? El 12 de julio del 2023. Cuando la señora olla accionante también presenta una denuncia por robo al nuevo propietario del vehículo, también lo hace el mismo día, 12 de julio del 2023. Y aparte de ello, presenta una denuncia por asociación ilícita el 19 de julio del 2023 y que también hace referencia a este punto. Y tan cierto es lo que yo menciono, que el agente fiscal asignado a la misma causa el 31 de mayo de este año lo que decide es acumular las causas, dado que se trata del mismo hecho que estamos ahorita debatiendo, para poder investigar si es cierto, existe la materialidad, nosotros debemos verificar cuál es la responsabilidad. Y en ese sentido queda más que demostrado que el derecho, tanto de mera de legalidad de propiedad que ahorita estamos discutiendo, ya está siendo investigado, conocido por Fiscalía General del Estado, el cual tiene un procedimiento ya previsto en el Código Orgánico Integral Penal para determinar las responsabilidades debidas y así que la olla accionante pueda solventar el derecho que alega vulnerado. En este sentido termino mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Yo sí quisiera, me ha llamado mucho la atención de vuestra exposición. A ver, me retiran un vehículo, ¿sí? Me retiran un vehículo. Derecho a la propiedad, ¿no es cierto? Y obviamente con la obligación de cuidado que en este caso tendría la Agencia Metropolitana de Tránsito, desaparece. Y no pasa nada, no se está violentando el derecho a la propiedad. ¿Por qué? O sea, ¿bajo qué perspectiva? O simplemente porque ya existe una denuncia en Fiscalía, no, pues ya se está haciendo, ya se está investigando y se está haciendo posiblemente los correctivos, no sé, administrativos. ¿Qué es lo que sucede? Esto sí me llama la atención. Yo dejo un carro, obviamente que si me quita la autoridad, yo tengo que estar completamente seguro que una vez que cumpla con mi obligación administrativa, tributaria,
cual de cualquier uno, el vehículo va a estar ahí, o cualquier otro bien, no necesariamente un vehículo. Entonces yo sí quisiera que ustedes me digan qué es lo que sucede. Las cosas no se pueden desaparecer así por así. Claro, en ese sentido, señores, a ver, lo que pasa es que el certificado único vehicular, lo que nosotros tenemos acceso por ser una agencia metropolitana de tránsito, el cual es regulado por la Agencia Nacional de Tránsito, en ese certificado único vehicular constaba como dueño una nueva persona. Lo único que hace la Agencia Metropolitana de Tránsito es verificar los requisitos que yo tengo para liberar el vehículo y me consta un nuevo propietario. Es más, aún así sale de las manos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que si bien tiene la custodia y el debido cuidado en los patios de retención, el mismo fue sustraído a pesar de que los operadores de los centros de retención, en este caso del Bicentenario 1, se encuentran en constante registro y registro tanto en base digital como en la base fotográfica. Y esto no lo hacen solos, lo hacen junto a Policía Judicial en razón de la colaboración interinstitucional que existe. Entonces, Es decir, no solo es un checklist, o sea, Exacto. ¿qué es lo que sucedió aquí? Que aparentemente el vehículo, ¿no es cierto?, fue transferido a otra persona. Esa persona dijo, mire, aquí está mi vehículo, yo pago el bodegaje, los días que haya estado. Ustedes ven efectivamente que esté aparentemente en regla la documentación y liberan el vehículo. Exacto. Nosotros tenemos tanto en este manual que yo hago referencia, que es el manual de procedimientos dentro de los patios de retención, y también en la página tanto de la Agencia Metropolitana como en la Nacional, cuáles son los requisitos que yo debo cumplir como ciudadano para que el operador o el agente civil de tránsito en ese momento me libere mi vehículo. Uno de esos requisitos es pago de finca, el pago del garage y la verificación de que en la hoja de retención sea el propietario, y que yo lo que hace la Agencia Metropolitana de Tránsito, se descarga el certificado único vehicular de la página de la Agencia Nacional de Tránsito y ahí me consta otro propietario, es decir, que no consta la olla accionante. En ese sentido, como yo, Agencia Metropolitana de Tránsito, entrego un vehículo en el cual el CUF ya no me dice que ella es la propietaria. Entonces, lo que yo hago es tomar las acciones legales pertinentes. Sí. Sí, así es, por favor. Yo les he escuchado hasta aquí a la legitimada activa parte de los legitimados vacíos. Pero yo no encuentro ya en ninguna de las exposiciones nada que diga relación a la acción de protección, nada que diga relación a derechos constitucionales, fundamentales y o humanos. Aquí lo que se ha expuesto son problemas ¿ya? administrativos graves y ninguna entidad pública puede venir a defender ¿ya? asuntos que huelen a ilícitos. Lo que el señor juez dijo al comienzo, ¿ya? aquí me retiran un vehículo. ¿Sí? El momento que me retiran un vehículo, ha de haber un parte donde dice vehículo, repito, propiedad de Nancy López. Y me retiran por cualquier circunstancia, porque en este caso porque no pagué las matrículas de hace 20 años. Ya, me retiran. Al momento que me retiran el vehículo, ya, en principio, ese accionar podríamos llamar que es legítimo, ¿no es cierto? Porque está amparado, porque dicen que cuando yo no pago, se me va mi vehículo. Como propietaria del mismo, como dijo el señor juez, ya he de entender que ese vehículo no va a una casa particular, no va a un patio de venta de vehículos, no va a un lugar público ajeno ¿ya? a la entidad que me está retirando. Entonces, esa entidad que me está retirando tiene el deber de legítimo cuidado. Y aquí es donde nace el derecho a la propiedad, que es constitucionalmente protegido. ¿Ya? Si el día de mañana, acaba de decir la señora abogada, dice, y el señor abogado, nosotros no somos quien vamos a determinar qué acción de protección de propiedad, no es eso. No confundamos las cosas. ¿Ya? Aquí se retiró un vehículo de propiedad de alguien. Aquí se habla de un proceso de chatarización. ¿Qué significa? Que ese vehículo con este proceso ya no existe. Aquí se ha hablado ¿ya?
de que cuando la señora pide que le devuelvan el vehículo ya no consta a nombre de la señora. ¿Y dónde está ese vehículo? Si ni siquiera está en los patios, ¿dónde está ese vehículo? Aquí no es cuestión de que conste o no conste. ¿Ya? Yo necesito preguntar a ustedes, la agencia de tránsito, ¿dónde está el vehículo? El vehículo que fue detenido en el 2019. De la revisión que nosotros hicimos en agosto de 2022, los operadores del Centro de Revisión de ¿Dónde está el vehículo, señora abogada? ¿Dónde está? Eso es lo que Fiscalía General del Estado va a Es decir, el vehículo no está bajo la custodia de ustedes. No se encuentra y Ya. razón por ello se Ya. iniciaron las Entonces, acciones si el legales. vehículo está bajo la custodia de ustedes, ¿quién sacó ese vehículo? Es O lo es que que un Fiscalía particular... No, va a por favor, o sea, quiero que seamos claros. Y en este país se necesita, de una u otra manera, limpiar actos de corrupción. Sí, y aquí las instituciones no pueden venir a decir, aquí no pasó nada y administrativamente estamos haciendo. Los derechos ahora son de la señora, mañana serán míos y pasado pueden ser hasta de ustedes. ¿Ya? Aquí se tiene que limpiar eso. Y se tiene que limpiar de raíz y no con justificativos de que el manual dice así y por tanto el manual se tiene que limpiar. Un vehículo, ¿ya? No es un juguete. Ese vehículo tiene que haber salido manejado por alguien, autorizado por alguien. Y parece que no hay el seguimiento, porque si el vehículo entra en el año 2018, recién en el 2022 se dan cuenta que no está el vehículo. Y recién se dan cuenta que un vehículo de color plomo, creo que dijeron, ya no existe y ahora es un vehículo de color celeste. Por favor, yo les pido a los señores que están aquí en representación de las instituciones públicas, ¿ya? Que se centren y que pisen los pies en la tierra. Esto se tiene que extirpar. No puede desaparecer un bien y después decir, es que el manual me dice esto. Y así me diga el manual desde el 2018 y me lo cuente en el 2022. Por eso les pregunté, ¿dónde está el vehículo que ustedes retiraron? Usted me contesta, eso está en manos de fiscalía. Porque es un delito lo que ha sucedido. Pero aquí estamos hablando de derechos constitucionales. ¿Dónde está el derecho a la propiedad que las agencias y las instituciones públicas tienen la obligación de cuidar? Estamos claros, ¿no? Estamos claros. Solo una cuestión. De acuerdo al manual que usted nos acaba de mencionar, existe, me imagino, un expedientillo, por decirlo así, en la cual vino un señor, dijo, mire, yo soy el dueño, me vendió el doctor Antonio a mí, y con esto puedo liberar. Cuando ocurrió esto, que estoy seguro que debe existir eso, ¿ustedes por qué? Por Dios. Y eso sí me llama la atención. ¿Por qué no le llamaron a la contraparte una vez que ya se enteraron todo esto? Mire, pasa esto, yo no sé, hemos presentado la denuncia, más bien, una hacia nosotros, vamos a hacerlo para no recurrir a un habeas data, porque los señores, de acuerdo por lo menos a la intervención del abogado, expresa que tuvo que atender porque el municipio, la agencia metropolitana detrás, nadie daba información acerca del vehículo. A ver, ¿qué es específicamente, doctora o doctor, qué es lo que ocurrió? A ver, pasó esto, salió el vehículo, pero ustedes así hicieron algún tipo de denuncia, que sabemos que lo hicieron, pero ustedes se pusieron en contacto con la hoy legitimada activa. Ya. A ver, en cuanto, primero, yo le entendí su pregunta en dos aspectos. La primera, en razón de que no se le dio la debida contestación. Y la otra, el por qué no nos contactamos con la audiencia. Sí, cuando ya pasó esto, tremendo, ¿no? Ya. A ver, el primer punto, el vehículo entra en el 2019. La accionante de manera formal ingresa un escrito en el año 2023 y nosotros sí hacemos una contestación mediante oficio GADMQ-MT-CPTPK del 2023
el cual ha sido ingresado y se le pone en conocimiento todo este particular y cuáles son los documentos que la Agencia Metropolitana de Tránsito verifica para la liberación del vehículo. Eso se lo hizo, se le dio contribución. Ahora, el otro punto, el por qué no se le puso en conocimiento o no nos hicimos un contacto para hacer fuerza de cuerpo para ir todos contra esta situación, es evidentemente porque la primera denuncia de robo no es en contra de la Agencia Metropolitana de Tránsito. La primera denuncia de robo que se pone el mismo día es contra Edison Giovanni Miranda Cherres, el actual propietario que a mí como gobierno autónomo descentralizado solamente yo lo puedo verificar, el mismo que ha sido legalizado en el TAF de Muisnes, Esmeraldas. Yo solo verifiqué y lo único que en razón de mis competencias no pude liberar el vehículo. Gracias, doctora. Concedo la palabra al municipio, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Para efectos de la grabación, soy la abogada María José Valle, comparezco por la notificación en nombre de la señora fiscal y procuradora. Solo una cuestión. Si bien es cierto, en las garantías constitucionales existe la informalidad en las audiencias, pero no puedo permitir que se estén pasando papeles en público por los abogados. Así que mucho respeto, por favor. No solo con el tribunal, sino lógicamente con los legitimados. Continúe, por favor. Listo, doctor, muchísimas gracias. Una vez que se han escuchado las intervenciones por parte del legitimado pasivo y del legitimado activo, hay que tener en cuenta que ya existe una autoridad competente, como ya lo he mencionado, analizando y conociendo sobre los mismos hechos y las mismas pretensiones, en la cual se determinará realmente la posible existencia de un delito y, a su vez, los responsables y los jueces. Esta acción de protección, y se ha mencionado dentro de la primera audiencia y me ratifico, en que no sirve para demostrar o determinar la existencia de responsables. Nosotros nos basamos prácticamente en la información que tenemos y ha sido emitida por las áreas técnicas correspondientes. Sin embargo, se ha dado impulso a las denuncias que han sido presentadas tanto por la parte accionante como por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Señores jueces, consta dentro del acto de proposición que se está solicitando y se está enfocando en una cuestión meramente patrimonial. Existe la sentencia de la Corte Constitucional 00116-PJO que determina tres elementos importantes de procedencia, y el segundo es que la acción de protección no esté enfocada netamente en ámbitos patrimoniales. Hay que tener en cuenta que dentro de su ámbito de proposición han solicitado que se les indemnice por un valor de $100.000 por daño emergente y lucro cesante. Señores jueces, eso no es objeto de una acción de protección, ya que si desean reclamar eso, existe la responsabilidad extracontractual del Estado, existe la vía adecuada y eficaz por medio del Tribunal Contencioso Administrativo, y no se puede permitir que los accionantes hoy pretendan que a través de una acción de protección ustedes resuelvan cuestiones de índole patrimonial. En segundo lugar, han mencionado la existencia de la habeas data para la entrega de información. Me voy a ratificar que el objeto de la acción de habeas data, que es únicamente para la entrega de información, en la sentencia de habeas data no se determinó ninguna responsabilidad funcional, simplemente se solicitó las disculpas públicas en relación a los retardos realizados por las dependencias correspondientes. Adicionalmente, señores jueces, me voy a referir a la última intervención realizada por la parte accionante. Y no dispuso que se cumpla. Que se entregue, sí, se entregó la documentación. Claro, exacto, se entregó la documentación. Pero no está dando responsabilidad en relación a los hechos alegados hoy en la acción de protección. Sí, exactamente, de la habeas data, únicamente para la entrega de información. Jurídica de la data, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, era requerimiento de información, no eliminación, anulación. Les digo, por favor, entreguen la documentación. Y eso ustedes lo hicieron. Correcto, exacto. Aceptar la verdad. Sí. Listo, exacto, doctor, muchísimas gracias. De igual manera, hay que tener a referir a la última intervención realizada por el abogado de la legitimada activa, donde ha indicado una serie de vulneraciones de nuevos derechos que indica que son atribuibles al juez constitucional, porque supuestamente no ha seguido el debido proceso por cuanto existió retardos en las audiencias. Ya se ha demostrado que es una facultad diferir las audiencias siempre y cuando se encuentren en legal y debida forma justificados. Ha indicado que no se siguió el debido proceso porque el accionante mismo solicitó que el proceso se tramite vía sumario. Señores jueces, el proceso para llevar las acciones de protección se encuentra claramente delimitado en la ley orgánica, y la disposición transitoria final de esta ley indica que solo en ausencia de dichas normas se aplicará el Código Orgánico General de Procesos. Así que no se puede hablar de una vulneración del derecho al debido proceso simplemente porque no se aplicó el proceso que el accionante solicitó. Señores jueces, hay que tener en cuenta de igual manera que se ha referido a vulneraciones de derechos constitucionales. Sin embargo, ha enfocado la acción de protección a la determinación de responsabilidades,
de los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Me voy a ratificar que existen denuncias que se están tramitando en el ámbito penal y de conformidad con lo que establece el artículo 1 del COIP, la esencia de la determinación de un delito es la reparación íntegra, la cual será determinada de conformidad con la normativa establecida. Señores jueces, por lo expuesto, cedo la palabra a mi compañero que va a continuar con la intervención. Gracias, señores jueces. Como ustedes han podido observar, realmente es una acción de protección malinterpretada en el fondo, por cuanto existen vías adecuadas y eficaces para que la accionante pueda ejercer los derechos que le corresponden. Tal es así, señores jueces, que en el numeral 3.4.2 de la sentencia hoy apelada ante sus autoridades, el juez de instancia establece que la accionante en el fondo se refería a omisiones de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y esto en el siguiente párrafo señala el juez. Por cuanto que la alegación es la omisión, por ende se debe demostrar que la vía judicial contenciosa administrativa y ordinaria no es inadecuada o ineficaz. Es por ello que nosotros coincidimos con lo alegado por el señor juez constitucional de primera instancia, en vista de que, como se ha podido observar y explicar, existe una vía expedita que en este momento se está actuando, que es a través de la investigación correspondiente a través de la Fiscalía. Esta vía ha sido activada tanto por la Agencia Metropolitana de Tránsito como la accionante. Y más aún, señores jueces, ustedes conocen que el artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos establece el término, el plazo para que las personas jurídicas o naturales puedan interponer la acción correspondiente en contra del Estado. Esta acción es de competencia exclusiva del Tribunal Contencioso Administrativo para reparar el daño que sufra en este caso la accionante. Por lo tanto, existen dos vías que en este momento pueden ser activadas en razón del tiempo. La primera, como ya había indicado, está abierta, se está actuando, y la segunda, podría la accionante interponer ante el contencioso administrativo su demanda en contra del Estado, en este caso en contra de la municipalidad y de la Agencia Metropolitana de Tránsito. En razón de que existe vía, y coincidimos, insisto, con el análisis del señor juez de primera instancia, esta acción de protección es improcedente en virtud de lo dispuesto en el artículo 42, numeral 1 y 4 del referido artículo, en virtud de que no se ha podido determinar vulneración a los derechos señalados por la accionante y que se encuentran vías expeditas y adecuadas en el ordenamiento jurídico, que la justicia constitucional no es competente para poder analizar temas de vía ordinaria. Gracias, señores jueces. Una pregunta. Sí, algo más para salir de algunas dudas que tengo. Voy a tomar algunas palabras de los señores magistrados, específicamente cuando se refiere a la argumentación y fundamentación de los derechos constitucionales fundamentos. Este conocimiento que la matrícula determina la titularidad del dominio. En el parte policial que dice aprehensión de vehículo por incumplimiento de valores económicos pendientes de pago, debe haberse constado, mucho constar, la forma en la que la señora o la estimada activa tenía, y para eso es el contrato debidamente notarizado como consecuencia. Cuando habla el señor juez ponente sobre el expedientillo que debe aperturarse dentro de estos temas, la Agencia de Tránsito ¿tuvo o entregó usted esas documentaciones al estimado activo en el habeas data? ¿O qué documentaciones fueron las que entregó usted? Porque si dentro del habeas data ustedes entregaron los contratos con los que debe haberse hecho constar el parte policial, entonces ustedes ya tenían conocimiento de que había un procedimiento previo para la titularidad de dominio. Es decir, había un incumplimiento, sí puede ser, el tiempo de 30 días para poder legalizar con la matrícula, pero ustedes tenían conocimiento de aquello.
esa información entregada o no entregada. ¿O qué información entregada? Claro. Gracias, señor juez. Como usted podrá verificar en la documentación que entregaron en el habeas data, nosotros solicitábamos de parte de retención vehicular, porque ese era el documento inicial para poder verificar el tiempo que estuvo el vehículo ahí y cuál era el valor a pagar para la wincha, porque se tiene que pagar la wincha, y también la situación del parqueo en el Parque del Centenario 1. Esa es la información que nos pidieron, pero usted puede constatar que yo estuve ahí, porque a mí fue la persona que me quitaron el vehículo. Entonces, yo estaba manejando el vehículo. Y los contratos, el BMW, porque Caterina, y los contratos no le di. Yo no le di los contratos porque, imagínense, las hojas llenan en blanco. Hay documentos en blanco, me dan de la retención, tienen documentos en blanco, este está llenado, pero acá tienen en blanco en otra documentación que ingresa. O sea, tienen dobles papeles. Para nada más, señor doctor. Entonces, a quien le entregaron el vehículo fue al titular del dominio que constaba en la matrícula. Ellos presentan... ¿O es a otra persona? Ellos presentan un proceso de chatarrización en que la ley determina que se tiene que notificar al propietario para que ejerza su derecho de contradicción o determine el allanamiento de la pretensión. Es ahí en este proceso de chatarrización del 2022 donde presentan que se ha notificado al propietario. Y aquí está la documentación que se le ha notificado al señor Chávez. Pero en el 2020, pero el buque es del 2023, pues. Y en esa documentación que es cambiada, que nos entregaron en la habeas data, por fin nos podemos dar cuenta con la wincha. Ya consta la wincha, que supuestamente el cabo era azul. Y por eso digo que había la violación al proceso, porque el señor juez no permitió el video del vehículo, que sí permitió la jueza de la habeas data, donde se pudo verificar que el vehículo era plomo y no era azul. Y en la wincha dice supuestamente que el vehículo es azul. Es decir, desde un principio el vehículo estaba destinado a ser desaparecido, porque en las fotos de la chatarrización se muestra que ya ni siquiera es el radio. Tenía un hermoso equipo de audio de más de 3.000 dólares. No hay nada de eso. Todo lo que estaba dentro se desapareció. Solamente Sí. se habla para qué efecto, ¿no? Se habla del proceso de chatarrización. En mi entendimiento eso significa destrucción. Así es. Sí, ¿no es cierto? Entonces, en mi entendimiento, si se ha destruido, ya ustedes tienen el proceso de destrucción. Sí, está aquí. Ya. No. Entonces, si hay un proceso de destrucción de la agencia de tránsito, ¿por qué hay una denuncia por eso? Exacto. Si tengo un proceso en donde yo como entidad pública destruí el vehículo, ¿por qué después pongo una denuncia? Exacto, señora. Solamente esa es una pregunta que me quiere mirar y yo no me contestaré con el proceso. Gracias. Bien, de esta manera vamos a concluir.